nuestras vidas con la salvación. Y es mi más grande interés que se conmuevan y que al analizar cada uno de los pasos de la salvación nos demos cuenta de cuán bendecidos somos y cuán amados somos para el Señor. Desgraciadamente, las doctrinas de la gracia o todos los entendimientos de la gracia no son siempre bien apreciados. Y pues es nuestro deber y es nuestro amor y es nuestra gran comisión anunciar todas las doctrinas de la gracia y las riquezas que el Padre nos ha dado. Vamos pues a iniciar. Les pido que me sean pacientes y les agradezco que pongan su atención. Vamos a orar y a agradecerle al Señor, que nos prepare el Señor y que su Santo Espíritu nos esté vigilando esta mañana, sobre todo a mí. Bendito Padre, gracias te damos por nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo inmenso que eres, por lo precioso, por lo perfecto, por lo santo y puro que eres, Señor. Y en esa excelencia, Señor, nos has tomado en tus manos, nos has llamado, nos has llevado a una reconciliación muy especial. Y hoy queremos alabarte nombrando todo lo que has hecho, Señor. Te pido que me des exclusivamente la verdad y que no me permitas decir nada que no te agrade, Señor, y nada que no sea correcto de acuerdo a tu bendita doctrina, que es una sola. Y te suplico, Señor, que me des ese entendimiento para poder transmitirlo a mis hermanos, que es mi único deseo, en amor a ti y en amor a ellos. Bendícenos, Señor, perdona nuestros pecados, manténnos limpios, Señor. Te damos gloria y gracias porque estamos aquí. Y queremos, Señor, que tu palabra cada vez nos enriquezca más para apreciarte mejor, para llevarte mejor al mundo y para tener una responsabilidad más completa de acuerdo a nuestras vidas en una relación contigo, Señor. Que la gloria sea para ti, Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Bien, pues miren, es hermoso. Los pasos de la salvación, como lo dice ahí en sus hojas, ya todos tienen, ¿verdad? Sí. Son todos aquellos elementos que componen la gracia en la obra salvífica, en la obra de la salvación que toma el Señor con nosotros. Muchos oímos hablar que alguien con amor expresa y dice: el Señor me ha cambiado. Y hay quienes dicen: el Señor a mí me perdonó. Y otros dicen: a mí me salvó. Y decimos muchas cosas y me gustaría hoy ponerlas como en orden para ver todo el trabajo que hizo el Señor y entender un proceso espiritual que hay en nuestras vidas. Fíjense que ese proceso espiritual no siempre está a la vista de todos. Es decir, algunos experimentamos ciertas cosas al convertirnos y podemos decir: yo soy salvo, pero algunos otros parece que no nos damos cuenta de todo el trabajo que está ahí adentro. No que lo neguemos, sino que a veces no entendemos cómo es que ese proceso es posible. Cuando yo he dibujado aquí, si ustedes quieren leer o si han leído en el Antiguo Testamento, Isaías habla de que estamos en un abismo. Y yo decía siempre que cuando el Señor nos creó en su mundo y en una comunión con Él, estábamos en Él, con Él, y cuando caímos por el pecado, vivimos en la oscuridad y muy lejos del Señor. Este cuadrito lo he venido haciendo en muchas de mis clases y es muy práctico para mí entender que ya no estábamos en relación perfecta con Dios, que estábamos caídos y totalmente perdidos. ¿Cómo fue entonces? Decíamos que llegamos a una reconciliación con Él para nuevamente tener una relación y estar salvos y estar en Él. Bueno, pues a través de la Santa Cruz. No había otro camino. Ya dijimos, analizamos los pactos, estudiamos un montón de acuerdos que hizo el Señor con su pueblo y que después a sus elegidos les dio una salvación. ¿Y cómo fue esa salvación? No llegamos con las mismas características que tenemos en el mundo a la presencia del Señor. El Señor nos modificó. ¿Sí? El Señor dice: ok, yo te amé antes de la creación, pero no me gustas cómo estás. Tu comportamiento ahí no me gusta, yo necesito tener una conciliación contigo. Para eso hago un trabajo muy enorme que es la expiación. Y en esa sangre de Jesucristo viene mucha obra, y vamos a verla el día de hoy si me acompañan. Vamos a analizar un poquito, vamos a leer si gustan. Dice: los pasos de la salvación. La obra de la salvación es el más grande regalo que Dios ha dado a sus elegidos. Ella contiene elementos del más alto valor para Dios. Ellos están expresados en las Escrituras como necesarios y justos para la perfecta relación del hombre con su Creador, y por lo tanto es de gran interés estudiarlos. A estos elementos sobrenaturales los llamamos los pasos de la salvación,
porque se puede apreciar que cada uno tiene características y razones particulares, además de un orden correspondiente a la lógica de la reconciliación entre Dios y sus hijos. Bien, entonces son pasos, decía yo, espirituales que tienen un entendimiento, y lo vamos a ver poco a poco. Dice aquí, estudiar el orden de la salvación nos permite conocer el carácter de la gracia, valorar el precio de nuestra redención y comprender la responsabilidad del creyente para asumirla en su vida cristiana, ¿verdad? Ya sabemos que no somos salvos por nuestras obras, eso ya lo hemos dicho mucho. Esta iglesia tiene ese entendimiento que es bíblico, no es por nuestras obras, no es por ningún talento especial ni por un esfuerzo personal. Ya sabemos que es dado de Dios, pero también sabemos que hay una responsabilidad en el hombre, y a veces como que la tenemos mezclada y no tenemos hasta dónde es el hombre, hasta dónde es Dios. Vamos a ver cómo es que algunos elementos de la salvación son definitivamente responsabilidad del hombre en su actuar, pero que la obra en realidad ha sido generada por Dios, y vamos a ver más o menos en qué dimensión el Señor nos provee y lo poquito que nosotros podemos hacer, pero que sí es importante. Dice, es importante saber que aunque para el hombre la salvación se expresa en elementos separados y consecuentes, para Dios no ha sido necesario realizarlos paso a paso. Todo ha sido efectuado en los actos más importantes de la historia de la humanidad: la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Es decir, si para nosotros es necesario ser llamados, redimidos, justificados, y hay un proceso, para Dios no fue necesario esperar a que nos pase una cosa para que después nos conceda la otra. Él todo lo hizo en un solo acto. Vamos a ver que como es tan importante ese acto, ese es el emblema que nos representa. El único emblema que en realidad nos representa en el mundo es la cruz, porque en ella se concentra toda la obra salvífica, toda la salvación, toda la gracia, el limpiarnos, el hacernos aceptos, el adoptarnos como hijos, el lavarnos, el cubrir con la sangre el pecado. Todo el gran trabajo que nadie podía hacer está concentrado en la cruz. Por eso cantamos nosotros, ¿verdad? Fue en la cruz. Y si fue en la cruz, y eso y muchas letras de la iglesia primitiva estaban basadas en la cruz exclusivamente, y por eso la cruz es lo que nosotros levantamos siempre en alto. Decimos, ahí es donde yo tengo existencia, ahí es donde yo tengo razón de ser, gracias a esa cruz, ¿verdad? Que era cruz de maldición, ahora es cruz bendita para nosotros, pues es tanta bendición que nos da a través de la cruz. El orden de los pasos de la salvación es el siguiente: llamamiento, regeneración, conversión, fe, arrepentimiento, justificación, adopción, santificación, preservación, y glorificación. Bien, ustedes están familiarizados con estos términos, con algunos no mucho. Esta clase yo ya la he dado en mi grupo de teología. No sé si alguien quiera decirme si sabe de qué se trata alguno de esos puntos, tal vez a los que no son mis alumnos. ¿Alguno le llama la atención porque no lo han visto? No les dé miedo. Lo que más me gusta de mis clases en el grupo de teología es que a veces pasamos como media hora hablando de las opiniones de todos. Todos hablan y nos gozamos en la riqueza que nos da el Señor de muchas opiniones. ¿Hay algo que les salte a la vista que no les guste de esta lista? Llamamiento, regeneración, conversión, fe, arrepentimiento, justificación, adopción, santificación, preservación. ¿No? Sí, adelante, sí. Sí, hermana, muy bien. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Tiene razón, ¿sí? No, de ninguna manera. Muy bien, es muy buena tu pregunta, muy buena, qué bueno, y qué bueno que se presenta temprano esa pregunta, así me ayudan más a cimentar la cosa. Miren, es lo que yo acababa de decir, que aunque para el hombre es gradual en la experiencia de su vida, y que más o menos la podemos nosotros estudiar cómo es que se va dando de acuerdo a la relación con Dios. Para Dios tomó un segundo, pero de la misma manera en que para Él toma un instante hacerlo todo, un solo acto,
De la misma manera, para nosotros puede ser que se presente de una forma sorpresiva y de una forma que no entendemos porque hay un paso que no he experimentado a lo mejor. Es misterioso, el trabajo espiritual no está en nuestra evidencia palpable, en nuestra forma de verlo, cómo se va dando, porque es íntimo, es dentro de nosotros con Dios, es grandioso. Pero sí es cierto que así como es perfecto Dios, así nuestra salvación es segura, y el trabajo no requiere de que a nosotros se nos avisen los eventos necesariamente en ese orden. Vamos a analizarlo poco a poco y verán cómo en ese caso, como lo dice Tito, hay a quienes al momento de llamarnos, el Señor ya nos dio una convicción tremenda, ¿sí? Porque en ese momento nos da una vertiente de fe más grande que a otros. Pero esa es justamente la labor del Señor, que a cada uno va a ser de una forma diferente. Sin embargo, los pasos ahí están, solamente que a veces no se presentan en ese delimitado orden como los voy a explicar. Solo que si no los estudiamos en ese orden, se nos hace una revoltura. Y yo lo que quiero aquí justamente es primero dar un orden a cada uno, y lo bonito va a ser que al final de la clase cada quien va a decir, entonces cuando yo me arrepentí es porque ya había pasado esto y esto y esto. Y vamos a empezar a dar un orden, y eso es hermoso. Es hermoso darnos cuenta de cómo el Señor no le faltó nada en la conversión de cada uno de nosotros, y que a todos nos ha puesto un especial amor para darnos una estructura especial, muy definida, con todos estos elementos. Y saben que nadie va a entrar al reino de Dios si no tiene todos los elementos que Él ha provisto, y Él no se equivoca. Eso es hermoso. Así es que les sugiero que primero me acompañen a estudiarlos así en orden, y luego, como si fuera receta de un pastel, ustedes pueden decir, bueno, es que yo le puse el azúcar antes, y es que a mí me gusta batirlo a la derecha y no a la izquierda. Cada quien va a ver cómo en su vida el Señor ha hecho diferente, tal vez, en el orden, pero la misma composición. Eso es hermoso, ¿sí? Si me acompañan, entonces, vamos a ver el llamamiento. Me faltó un verso. Muy bien. Fíjense bien, esto no es algo que yo estoy inventando. Esto al menos tiene unos 500 años que se ha estudiado. ¿Y por qué digo 500 años? ¿Alguien me puede decir por qué más o menos 500 años? Exacto, porque ahí vino la reforma. En esta iglesia tratamos de llamarnos reformados, vean los boletines, dice iglesia reformada, porque durante 1500 años la iglesia romana agarró las escrituras, las puso en latín, nadie las lee, y nosotros tenemos poder, matamos judíos, matamos no creyentes, los que no cooperen con el Papa, y eso fueron los romanos. Ahora nos echan la culpa a los cristianos. Fueron los romanos, no tenían nada de cristiano eso. Fue la iglesia católico romana que durante 1500 años tuvo ese poder, ¿verdad? Y esa salvajada. Bien, pues yo no me estoy inventando, a partir de la reforma se empezó a estudiar todos los pasos de la salvación, y la Biblia lo dice bien claro, lo sugiere mucho más claro todavía en Romanos 8:30, si lo vemos ahí. Dice, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Ya nos está dando una idea de cómo viene ese proceso de la salvación. Eso es para decir que no estoy inventando nada, que es totalmente bíblico, y que nos gozaremos cuando vayamos ya con conocimiento, nuevamente leyendo nuestras Biblias, vamos a decir, aquí estaba todo, qué hermoso. Bien, pues sí, como decía la hermana allá atrás, que la invito a que se pase por acá, está muy escondida por allá atrás, pero como usted guste. El llamamiento es cuando Dios se anuncia y demanda nuestra atención. Sí recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento cómo llamaba la atención, en forma de fuego, en forma de trueno y en forma de sueños, pero nos llamaba y nos anunciaba, era su forma de expresarse con nosotros. Pero hay dos tipos de llamamientos. Un llamamiento que es el general o universal que tenemos ahí. Yo puse ahí que es cuando Dios se declara ante todo el mundo anunciando quién es. En ese llamamiento todo el mundo le percibe, pues Dios se hace notar en su creación por medio de las Santas Escrituras, por la predicación de las Santas Escrituras, por los testimonios de los creyentes también. Este llamado, sin embargo, no resulta de la conversión de ningún alma, simplemente se manifiesta Dios ante el mundo. El simple hecho de que exista una iglesia, de que exista la Biblia y de que nosotros convivamos en esa sociedad ya es un llamado de Dios, y Él dice, aquí estoy, ¿verdad?
Cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no todos los que le oyeron estaban convirtiéndose. Se estaba anunciando y estaba declarando, aquí estoy, yo soy. Ese es un llamamiento. Cuando alguien hay aquí muchos que ya nacieron en cunas cristianas, ¿verdad? Pero en mi caso, cuando yo escuchaba de Dios, no sentía el llamado de convertirme, no sentía esa necesidad, pero sí sabía que había un Dios que se estaba presentando y diciendo, mira, aquí está, lee esto, te invitamos, hay una alabanza, ¿verdad? Pero ya estaba el anuncio. Ese llamado es universal. Bien, y dice la palabra de Dios en Mateo 22:14, son muchos los llamados y pocos los elegidos. Ahí está muy claro, ese llamado es universal. Cada vez que nuestro pastor aquí al frente nos da un sermón, él lo habla a toda la iglesia con la intención de proclamar la palabra del Señor, de enseñar los evangelios, pero no todas las orejas son receptoras. Hay a quienes no les pasa nada. Cada vez que nosotros predicamos, compartimos, tratamos de a alguien darle el evangelio, estamos haciendo un llamado general, pero solo Dios sabe en quién verdaderamente va a responder, y ese se llamará llamamiento eficaz. Vamos a verlo. Ese llamamiento es cuando Dios utiliza cualquier medio para llamar particularmente a la persona que está destinada a ser salva, y ello tiene un resultado 100% eficaz. Es decir, la persona atiende al llamado porque es imperativo y dirigido a ella, y Dios en su perfecta soberanía sabe que así será. Es una orden y la gracia es irresistible. Bien por eso, ¿verdad? Sotero, es irresistible la gracia. Exacto. Entonces muchos dicen, no, es que te estás rebelando y no te quieres convertir, y yo te pongo la Biblia que el Señor no le ha dicho. Tú le puedes llamar y le puedes decir, mira, aquí está. Le estás haciendo un llamado general. No tienes tú el poder para que haya una transformación espiritual en él. No podemos nosotros. Sin embargo, nuestra obligación es ir y hablarle, ¿verdad? Entonces, estamos obligados a hacer un llamamiento universal. Es muy triste que muchos misioneros o muchos evangelistas tienen en sus listas ciertos pueblos, ciertas colonias, y dicen, no, es que hoy yo di la palabra a 500, son convertidos ya los tengo en mi lista, los que siguen, y ahora que, ya 20 más acá. ¿Por qué? Porque piensan que nada más dar la palabra es convertirlos. No es cierto, pero estamos obligados a hacerla. Nada más que hay que estar conscientes que ese llamamiento es muy limitado. Nosotros cumplimos, pero el Señor sabe a quién llama eficazmente y a quién no. No estoy de ninguna manera desalentando, estoy diciendo que nadie se jacte de decir yo convertí a alguien. La palabra es poderosa, tiene su trabajo especial en cada persona, nunca va a estar inactiva ni va a dejar de dar frutos, pero el Señor sabe exclusivamente a quién llama, y no es necesaria a veces una predicación. A veces ya lo hemos visto, lo escuchan de una tercera persona, lo tienen en algún canto, en algún testimonio de alguien, y se convierten sin que hablemos a veces, ¿verdad? Pero es porque el Señor ha hecho un llamado eficaz en esa persona. Ese es el llamado eficaz. Y ahí nadie se niega. Dice, es muy claro que Dios ha destinado a quienes serían salvos desde antes de la creación. Es decir, les dio ese privilegio desde antes de que nacieran. Una muestra de ese llamado al cual no nos podemos resistir, pues es bíblico, es el llamado de Pablo, ¿verdad? De Saulo, el apóstol Pablo. A él no le habló y le dijo, si quieres ven. No es así como funciona. El llamado eficaz está sobre nuestra voluntad, y a él lo tomó de una forma violenta y sorpresiva, ¿verdad? Porque dijo, tú vas a responder. Y así pasa con muchos de nosotros. Y fíjense que yo antes decía, con el perdón de mi Dios, pero es la verdad, cuando estaba la iglesia allá abajo en Electra y yo apenas empezaba a ir, las primeras semanas, yo decía, bueno, voy a ir y voy a dar como ese, si quieren ustedes en su cabeza decir, como esa oportunidad, o bueno, voy a aceptar un poquito, voy a complacer un poquito a Dios. Y esa es la vanidad del hombre, y eso es asqueroso para el Señor, ¿verdad? Pero así pensábamos antes. Decíamos, no, si yo voy a la iglesia es porque quiero.
se me antoja, si no yo me iba a otro lugar, pero bueno, voy a dar la oportunidad a Dios. Y eso es lamentable, pero así es, pensamos que es de nuestras ganas, pero adentro de nuestra alma está el Señor trayéndonos, ¿verdad? Como decía Tito, a algunos es inmediato y a otros les da un llamado diferente, pero de alguna manera Él sabe cuándo es eficaz. En Juan 6:44, nomás para comprobar esto, dice: nadie puede venir al Padre nadie viene a mí, dice Jesús, perdónenme, ese está en Juan, sí, dice: nadie viene a mí si no lo trae el Padre, y yo le resucitaré en el día final. Sí, pastor, dígame. Sí, claro, muy bien. Gracias. En el Nuevo Testamento la palabra elegido aparece aproximadamente 50 veces. Así es que si entre el pueblo alguien dice: no es cierto, yo fui porque yo quise, pues debería entender que el Señor es el que nos ha elegido y Él sabe quiénes en realidad responderemos positivamente a ese llamado. En Lucas también, Lucas 10:22 dice: mi Padre ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Entonces es voluntad de Dios, ¿no? Yo soy muy renuente por todas estas razones a ese tipo de predicaciones en donde dicen: si tú quieres te salvas, si tú quieres eliges a Jesucristo, si tú quieres. No es cierto. Nuestro deber es llevar el Evangelio y decir: aquí hay un Dios, aquí está, te lo voy a compartir, y vemos la reacción del Señor. Y yo les aconsejo, si ven que la persona inmediatamente tiene esa sed, es una obra eficaz, es un llamamiento eficaz. Y si no, estaremos luchando contra una pared simplemente, ¿verdad? Porque el Señor nos la puso ahí. Tendríamos que identificar y no dejarnos apasionar. Muy bien. No sé si hay preguntas acerca del llamamiento, porque puede ser muy extenso, pero trato de hacerlo comprimido el día de hoy. ¿No? ¿Pueden surgir o quieren guardarla para después? Sí. Sí, a veces nos desalienta eso, ¿verdad? Ver que alguien... Sí. Muy bien. Yo lo atribuyo a una razón, que es posible que tal vez en el ánimo de tener lo que tú tienes, vienen por una cuestión humana de por qué yo no tengo lo que él tiene, y lo prueban y lo intentan y están entusiasmados, pero en realidad no hay nada espiritual, sino es un deseo de carne de tener lo mismo, y después, como ven que no les pasa nada adentro, mejor se van porque no es de ellos, en algunos casos. Puede haber el caso también en el que en realidad es convertido y después simplemente está en un periodo de prueba, un periodo en el que está alejado del Señor, y eso es lo que yo lo atribuyo, ¿no? Es la respuesta que se me ocurre. Sí, don Sotero. Sí. Sí. Muy bien. Es cierto. Es muy cierto. Sí. Se cumple. Si no le cambiamos el plan a Dios, incluso en aquel que por algún momento falló mucho y que vuelve después, vemos que su obra afuera fue importantísima, ¿verdad? A veces es así. Pero bueno, en cuanto al entendimiento de los llamados, los dos tipos de llamados, creo que estamos más o menos bien, ¿no? Está claro, podemos profundizar mucho, pasar horas, como lo hacemos a veces en mis clases. En este caso aquí no es necesario. Bien. Vamos a la regeneración, porque una vez que ya el Señor llamó a aquellos eficazmente, a aquellos que sí van a ir, vamos a ver qué les pasa. Y dice, regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento. El corazón del creyente es transformado
pues es una nueva criatura. No sabemos cómo es que el corazón es manipulado por Dios, pero es algo real. ¿Sí? Pasa adentro de nuestros corazones, no entendemos qué le pasó, pero sí es de veras todo lo que estamos experimentando. Y de paso les digo que bueno, hay muchos teólogos que prefieren decir soy una nueva creación, porque la criatura es la misma, es el mismo cuerpo. Entonces ellos dicen que la traducción más apegada, en este caso del griego, sería creación, porque el Señor hace algo nuevo en un vaso viejo, ¿verdad? En un cuerpo viejo. Es lo único que les quería compartir. Bien, el proceso de la salvación sería imposible sin este paso. Así lo ha expresado Jesús mismo. Esto es un poquito en respuesta a lo que preguntaba Tito. Y dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto se lo dijo ¿a quién? A Nicodemo, ¿verdad? El judío curioso que dijo, ¿y de qué se trata esto? Dice, pues, ni tu linaje, ni nada que te ligue a una relación hebrea, ni de herencia, vale. Aquí lo que vale es que nazcas en Jesucristo, si no estás perdido. Y eso es en respuesta a lo que decía Tito. En ese momento en que se convierten así instantáneamente, como dice el pastor, ya el Señor le estaba dando ese nuevo corazón, en ese instante, ¿sí? O se lo preparó desde antes para ese momento. Pero nadie se va sin tener un corazón nuevo, y nadie puede entrar al reino de Dios si no tiene un nuevo corazón. Y eso pues no es del hombre. Nosotros no podemos cambiar el corazón. Bueno, ni físicamente, es muy difícil, los trasplantes sí se hacen, pero aquí cuando el Señor habla de corazón sabemos de lo que es, ¿verdad? De lo que hay en el centro de nuestra existencia afectiva y espiritual. Dice el señor el teólogo Grudem, dice, por la razón de las regeneraciones que sentimos en nuestros corazones que Dios existe realmente. Todo lo que sea palabra de Dios nos suena diferente en nuestra mente. Cuando leemos alguna frase bíblica sentimos esa comunión y esa alusión de forma intrínseca, o sea, de forma dentro de nosotros, de forma que compone nuestro cuerpo. Eso es intrínseco. Bien, entonces la regeneración no vamos a hablar mucho más, simplemente que no nos explicamos, de pronto tenemos un nuevo corazón y llega la conversión. ¿Qué pasa en la conversión? Es importantísimo. Parece que es un fragmento muy chiquito, le dediqué 4 o 5 renglones, pero es que, ¿saben qué? Es un fenómeno bien raro. El Señor nos mueve, nos cambia el corazón, sentimos ese llamado, quiere decir que ya tenemos ese corazón y de pronto ya no nos gustan las cosas del mundo y empezamos a parar el oído. Están hablando de Dios, como que me atrae. Oye, qué bonita alabanza. Pero no eres cristiano, todavía no te declaras, ni vas a la iglesia, ni sabes nada de los evangelios, ni entiendes nada, pero ya tienes ¿sabes qué? Ya no quiero ir a tantas fiestas, es que mañana va a haber iglesia, pues mejor voy porque me están invitando. Y empieza algo especial, hay una conversión, ya eres otro. Yo les digo a veces a mis alumnos, es como si a disculpen, es simplemente una analogía, si a un gato le pones quitas esa cabeza y le pones la del perro, pues el gato empieza a ladrar, ¿verdad? Porque ya tiene que actuar diferente, le pusimos otra persona adentro, le pusimos otra forma de reaccionar, y el que entonces le pusieron un nuevo corazón no puede amar lo mismo. El corazón que tenía no servía, el corazón que tenía estaba en la oscuridad y en el abismo, y el nuevo corazón que le ponen ama a Dios y dice, ¿qué me pasa? Ya no puedo tomar tantas cervezas, es más, ya no puedo estar con ustedes en esta pachangota. ¿Saben qué? Me invitaron a un concierto de alabanzas y pues mejor voy a ir. Es que el corazón ya te pide algo nuevo. Esa es la conversión. Qué raro y qué chistoso, ¿verdad? Pero sí. Digo, en el caso gradual, en quien sí se haya manifestado gradual, bueno, pues lo podemos experimentar. Yo soy uno de ellos. Por eso se los digo, es muy bonito, muy raro. Te sientes incómodo contigo mismo y dices, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Pues es la conversión, ¿no? Te está dando. Y vamos a leer, dice, cuando enfrentamos este paso nos incomodan las cosas del mundo y buscamos las espirituales de manera inconsciente. Fíjense bien, inconsciente. Experimentamos placer por la palabra de Dios. Nos sorprendemos de que nuestras preferencias y prioridades estén cambiando. Ya no somos llenos por las mismas cosas. Ahora estamos experimentando una vida espiritual y estamos listos para creer en Cristo. Es curioso, antes de creer en Cristo ya
empezábamos a dejar cositas. Estoy diciendo el lado gradual. Todos estos pasos, habrá unos que Dios comprimió para unos y se ahorró el tiempo y ya lo puso del otro lado. Pero ahí están dentro, ¿sí? Porque imagínense, si hay un regenerado que ya termina por ser, ya estar al final de su salvación o en el proceso de salvación, no puede decir es que yo no fui convertido. Claro que sí, porque ahí estás. Entonces no hubo un paso que se brinque Dios. En la fe podríamos hablar 700 horas, ¿verdad? Ya la conocen ustedes. Simplemente vamos a verla como el paquete de lo que estoy mostrando el día de hoy. La Biblia nos enseña que somos salvos por fe y muy claramente el Nuevo Testamento confirma en repetidas ocasiones que quienes creemos, tenemos la certeza de ser salvos. Pero no podemos creer si no nos es dado por Dios el creer. Es decir, no podríamos estar al punto de creer si no somos llamados, regenerados y convertidos. Pues solo creemos cuando se nos ha quitado el velo de las tinieblas y es entonces que nuestros ojos pueden ver la luz de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 9, versículo 9, por favor? ¿Sí estamos bien ahí? ¿O me equivoqué yo? Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9, 9:9, ¿no? Entonces tengo un error, perdónenme, por favor. Ok, es 10:9 y yo escribí 9:9. Por favor, perdónenme, es 10:9. Muy bien, entonces dice que si creemos en nuestro corazón seremos salvos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero entendemos el sentido que conlleva esta frase. Si confesamos es porque creemos en nuestro corazón y nuestro corazón cree porque Dios lo ha vuelto a generar y ya no es más el corazón de antes, cuando no había sido llamado. Fíjense que aquí es importante que lo veamos así. Dice aquí, y creyeres en tu corazón. En muchos intentos de conversión, a la gente se le trae a la iglesia y se le dice, a ver, ¿por qué no confiesas que Jesús es el Señor y ya eres salvo? Bueno, pues no es un abracadabra que la gente tenga que decir esa frase y que automáticamente... No, dice aquí, si creyeres. Entonces es también penoso que si a alguien se le trae y se dice, órale compadre, anuncia que Jesús es el Señor y ya eres salvo. Y el otro pues no sabe nada, dice Jesús es el Señor, ¿ya eres salvo? No, pues no es así, no es así. Si creyeres y nace en tu corazón, ¿verdad? Y lo tienes en tu corazón, es importantísimo eso. Pero bueno, las conversiones en muchas iglesias las practican así, son conversiones de hombre, no de espíritu, no son ciertas. Y después vemos los resultados. Y dice adelante, porque estaba corrompido por el pecado transmitido por Adán, el otro corazón. Pecaba porque no conocía a su Creador y no le había sido dado el momento de recibir esa gracia con la que puede ahora apreciar al Padre y distinguir la deidad de Jesucristo. El que vea en Jesucristo a Dios es salvo, dice aquí. Si alguien no ve al Señor Jesús como Dios y le anda llamando Yeshua y tal, ya de una clase especial para eso, ¿verdad? Pues no es salvo, así de fácil. Nos ahorramos tiempo. Vamos al arrepentimiento. Nadie puede arrepentirse si no tiene todos los otros pasos, ¿verdad? Si el Señor no le llama, si el Señor no le pone un corazón, si el Señor no lo convierte, si no cree, ¿cómo se va a arrepentir? No se puede. Cuando se nos presenta el arrepentimiento, podemos ver nuestra nueva naturaleza y contemplamos en retrospectiva nuestra degenerada naturaleza también. El hombre que ha sido convertido sufre con horror la decepción de lo que fue su persona. Lamenta en su corazón haber actuado sin dirección en tanto pecado, en constante ofensa a Dios. Es decir, nadie puede decirse un verdadero creyente, un real salvo, si no ha pasado por ese proceso de arrepentimiento. Es un dolor haber tenido un comportamiento y una oscuridad en su vida,
la que lamenta y que hoy agradece de estar en relación con Dios. Nuevamente, yo en algunas de mis clases sí he preguntado a algunos de mis jóvenes, ¿quién ha pasado por arrepentimiento? Y sí he visto que algunos, en serio, me han dicho, pues yo no. Bueno, pues hay que hacer un trabajo de conciencia, y aunque son hijos de cristianos y estamos estudiando, y pues no les ha llegado eso, tal vez el Señor no ha hecho esa obra en ellos, en ese paquete de la salvación, pero es necesario. Si el hombre, decía el señor Jerry Cross, recuerdan que vino aquí el teólogo señor Jerry Cross, decía, si no nos declaramos en bancarrota espiritual, es decir, que no podemos, por nuestro propio espíritu, no podemos levantar en alto el nombre del Señor Jesucristo. Si no nos derribamos nosotros mismos, si no nosotros entendemos que no valemos nada, no podemos recibir al Señor Jesucristo. No se puede. Es imposible mantener nuestra postura humana y nuestra postura de hijo de Dios. No funciona así. No se puede. Eso es totalmente cierto. No sé si alguien tenga algo que decir de acuerdo al arrepentimiento. Yo puse una nota para ustedes. Sí. Buena pregunta, muy buena pregunta. Dice, aquellos que nacen en cunas cristianas, ¿de qué se arrepienten? El hombre nace perdido. No hay nadie que nazca salvo. El hombre en su condición nace en una ascendencia de pecado, o sea, le descendió el pecado y la ascendencia, sus pasados venían de pecado, y él, al ser humano, nace en pecado. Aún así, su comportamiento, aunque esté en una cuna cristiana, tiene una orientación, un cuidado, se le está alimentando de la palabra, pero es necesario que en su persona haya un arrepentimiento de su humanidad, porque sus pensamientos siguen siendo humanos y porque su alma sigue siendo humana, o sea, sigue siendo en esa relación humana, sigue siendo en esta situación. Nadie nace acá, todos tenemos que experimentar el paso de la conversión. El niño, vuelvo a lo que dice Sotero, nuestro hermano Sotero, nunca le vamos a cambiar el plan a Dios. El que ya dijo el Señor, este va a ser salvo, puede nacer o no nacer en una familia cristiana, pero el niño tiene que hacer su propio paso de convicción. Y yo lo he experimentado y lo digo abiertamente, es hermoso que el Señor me lo ha dado en esta iglesia. Yo tenía un grupo de jóvenes de aproximadamente 15, y de pronto 1, 2, 3 decía, ya entendí, wow, el Señor me salvó, y se quedaban así, entonces soy salvo, me eligió a mí, yo vi eso y le doy gracias al Señor. ¿Sí? Porque habían escuchado durante muchos años, a veces 15 años, a veces 20 años, y de pronto hubo uno que hasta fecha le puso al estudio, dijo, ¡wow! El Señor me salvó. Y le puso fecha y dijo, yo, creo que en octubre o noviembre, ese día, después de 20 años, ese día me convertí. Lo tuve siempre en mis padres en la iglesia, pero ya lo sentí personal. Y estaba enamorado de su conversión. Y entonces todo lo que yo cantaba, qué bueno! Sí, es hermosísimo, pero cada ser humano tiene su relación personal con Dios y una conversión necesaria. Sí. Sí, claro. Definitivamente. Sí, tiene que haber una cosa personal, y sí es una gran bendición. Imagínense de estar alabando, orando y estar participando y escuchando, se van nutriendo. Ya cuando te conviertes tienes todo un acervo o una información que obviamente te sirve para seguir alabando y trabajando para el Señor. No es igual el que estaba totalmente desorientado y perdido, ¿verdad? Como muchos de nosotros. Yo no tuve una cuna cristiana y estaba totalmente perdido, y doy gracias al Señor porque no sé en dónde estaría. Dice la canción, ¿dónde estaría hoy? ¿Verdad? Bueno, y nosotros no sabemos cuál es el plan del Señor. Nosotros no sabemos en qué momento se van a convertir y si van a convertirse o no, pero hemos visto milagros hermosísimos. Todo debe reposar en la obra perfecta de nuestro Señor, ¿verdad? No en lo que nos gustaría ver.
Nos gustaría, dice mi mamá, es muy curioso porque dice mi mamá, hay que orar para que Carlos Slim se convierta, imagínate lo que va a hacer. Y yo que muchas veces me quejo de la ingenuidad de mi mamá, porque a veces me pregunta si ya me arrepentí de los últimos 10 minutos, ¿no? ¿Ya te arrepentiste de hace rato? Le digo, sí, mamá, güey, ¿qué pasó? Entonces me causa mucha ternura porque imagínense qué pasaría si Carlos Slim, ella está orando para que Carlos, está bien, pero a veces nos gustaría ver unas cosas que el Señor no tiene en su plan. Y bueno, es así, hay una relación muy personal con Dios. Tengo 2 notas aquí, fíjense bien. Cuando estábamos en la oscuridad, obrábamos según nosotros bien, porque obrábamos de acuerdo a la humanidad, y nos encantaba nuestra vida y nos gustaba. Cuando el Señor nos da un nuevo corazón y nos convertimos, abrimos, nos pone unos lentes y vemos, wow, estaba yo muy mal. ¿Saben a qué se parece? Imagínense que nos ponen en un cuarto oscuro y nos dan una hoja y un papel y nos dicen, ponte a dibujar una casita con unos arbolitos y un monito ahí, sin luz. Eso era nuestra vida pasada. Y hacíamos rayas chuecas y más o menos es por aquí, pues a ciegas. Y luego llega el Señor, nos prende la luz y ¡ay, qué cochinada hice! Esto no se parece a un muñequito. Estas son, ¿sí? Y le puse un nombre, pero no, pues puras rayas. Esa era nuestra vida. Pensábamos que estaba bien y así actuábamos bien y el Señor nos pone unos lentes y dice, no, mira lo que estabas haciendo. Este corazón ya no permite eso. Ya mis ojos te están diciendo, ya no está bien lo que estabas haciendo, ve. Y dice uno, wow. Y todavía algunas veces nos resbalamos y decimos, híjole, ¿verdad? Pero ya tenemos ese entendimiento y ese es parte del arrepentimiento también. Bien, entonces dice en el entendimiento que el apóstol Pablo nos da, dice él mismo, ¿cuándo me voy a deshacer de esta carne que sigue pecando? Es tremendo esta carne, ¿cómo me quisiera deshacer de ella? Porque me lleva al pecado, ¿verdad? Y es un arrepentimiento constante. No sé en dónde vamos de acuerdo a sus hojas. En la justificación. La justificación está incompleta para ustedes, es un solo renglón. Pero me gustaría que hasta el momento me dieran, por favor, todas sus dudas y comentarios. Como les digo, lo que más me gusta en mis clases de teología en los miércoles es que hay opiniones y que el Señor nos ilumina a todos de una forma diferente y nos enriquece con las opiniones diferentes. Estoy para sus comentarios y opiniones, si gustan, en estos 5 minutos. Muy bien. Sí, bueno, gracias por el comentario. Yo hablaba de lo que hemos visto hasta antes, hasta arrepentimiento, pero está muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? Me gustaría que me hagan preguntas, de veras que no hay ninguna pregunta tonta, ninguna pregunta que no tenga sentido. Todos hemos pasado por dudas muy básicas a veces, pero es bueno abrirlo y a veces se nos abren los ojos. Y esto me ayuda a mí, definitivamente me enriquece y nos enriquece a todos. Entonces, ¿podríamos nombrar los pasos hasta ahora? Sí, ¿verdad? Sin ver su hoja, está bien fácil, ¿verdad? Claro. La fe viene de Dios. Dice, el creer es dado por el Señor, ¿sí? No es de nosotros. Es dado por Él, no es por nosotros definitivamente. No sé si lo tengo en mis notas, pero definitivamente. Muy bien. Entonces vamos a repetirlo ya sin ver las hojas y sería, primero, una vez que ya nos predestinó, bueno, el llamamiento, regeneración, porque tiene que darnos un nuevo corazón. Si ya nos llamó es para darnos un nuevo corazón. Luego, conversión, fe, porque creemos y nos arrepentimos. Nadie puede llegar al grado de estar arrepentido si tiene el mismo corazón. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Es así de fácil. Yo no puedo llegar a estar arrepentido si mi corazón es nuevo, pero no me he convertido y me siguen gustando las mismas cosas. Pues no, es un efecto automático. Si nos da un nuevo corazón el Señor, vamos a ser nuevas personas y vamos entonces después a creer y entonces a arrepentirnos. Alguien que no cree, pues no se puede arrepentir, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué se va a arrepentir si no cree? Es así. Entonces, estos pasos de la salvación son muy sencillos. Yo lo hice en 2 partes, en 2 semanas. La próxima semana vamos a ver los otros. Vamos a leer los que vienen para estar
conscientes de lo que viene. Ya vimos hasta arrepentimiento. Vamos a ver la justificación, en qué consiste la adopción, la santificación, la preservación o la perseverancia de los santos y la glorificación.